Bueno, bienvenidas, bienvenidos al primer seminario online de introducción a las terapias con realidad virtual. Hoy estaremos con vosotros Marc Martín, que es psicólogo, especialista en técnicas de intervención psicológica aplicadas mediante nuevas tecnologías y en especial aplicadas mediante realidad virtual. Y yo mismo, que soy Joan Miquel Gelabert, también soy psicólogo y en estos momentos soy el director científico de SAIUS. Vamos a organizar el webinar en 3 partes. La primera parte la presentaré yo y ahora os haré una introducción a la utilización de las nuevas tecnologías dentro del ámbito de salud mental. Intentaré hacer un recorrido rápido sobre cómo ha evolucionado la realidad virtual, de dónde viene y en qué momento estamos. Posteriormente, Marc os enseñará en la práctica cómo usar, qué herramientas tiene la plataforma SAIUS dentro del ámbito de la realidad mixta, realidad virtual, realidad aumentada. Y finalmente haremos un turno de preguntas. Por tanto, os rogamos que, en caso de tener preguntas, que estaremos encantados de contestar, por favor, las vayáis anotando o en el chat o en una hoja y posteriormente, al finalizar de la presentación, resolvemos todas las preguntas una detrás de otra. Bueno, sin más espera, vamos a ello. Me gustaría que entendieseis, que vieseis la realidad virtual o incluso generalizando las nuevas tecnologías como una herramienta. En muchos casos confundimos metodología con técnica. La realidad virtual es una metodología de aplicación de técnicas de intervención, de evaluación y de intervención psicológica. Y es eso, son técnicas. Pero sí es cierto que son herramientas. Herramientas que podemos usar. Pensad en las diferentes revoluciones industriales que ha pasado, por las que hemos pasado a nivel de especie. Hubo una primera revolución industrial en la que las herramientas permitieron la industrialización. Bueno, hablamos de la revolución industrial en la era moderna, porque esto, si hablamos de herramientas, nos podríamos ir a neolítico y paleolítico, pero bueno, quedémonos en la época moderna. Esa primera revolución industrial sirve para mecanizar la producción y permite un cambio significativo en cuanto a cómo el uso de herramientas permite mejorar la productividad en la industria y, por tanto, sobre todo en Occidente. A esa primera revolución industrial les sigue la revolución de las máquinas pesadas, de las máquinas de vapor. En ese caso, ya mejoramos no solamente la cantidad, sino la eficiencia en cuanto a cómo realizábamos las tareas. Esa segunda revolución industrial marca de nuevo un cambio de época. Pero ya estamos en la tercera revolución industrial, en la era digital, el cambio de lo analógico a lo digital, que el elemento más representativo es la utilización de ordenadores, lo que estamos haciendo, por ejemplo, ahora mismo. Ya hay historiadores que la marcan como un punto de inflexión. Es una revolución que cuando nuestros hijos o los hijos de nuestros hijos estén estudiando historia, probablemente estarán los manuales como esa tercera revolución industrial. De hecho, incluso hay autores que hablan de una cuarta revolución industrial en términos de ya no solamente digitalización, sino de la utilización de esos datos, del Big Data, por ejemplo, y de la inteligencia artificial, como una cuarta revolución industrial. La pregunta que os tenéis que hacer como profesionales de la salud, como psicólogos, como psicólogas, es qué herramientas de estas revoluciones industriales queréis utilizar, en qué momento estamos histórico y por tanto, cuáles son las herramientas que os pueden ser útiles a día de hoy para trabajar con vuestros pacientes. Y eso vamos a ir viendo. De hecho, esto es lo que os comentaba. Todas estas herramientas de las que hablamos, realidad virtual, plataformas, corrección de texto online,
autorregistros online. Todo esto, al fin y al cabo, son metodologías para aplicar mejor técnicas de evaluación o de intervención que ya conocemos desde hace mucho tiempo y que las nuevas tecnologías nos permiten optimizar y mejorar su aplicación. Vamos a ver, dentro del paradigma de lo que se llama realidad mixta, qué herramientas tenemos. Bueno, la psicoterapia o la intervención en salud mental, sabéis que parte de una aplicación metodológica que en muchos casos es en vivo. Haces la intervención en vivo con el paciente, sea una exposición o sea el entrenamiento en técnicas de estudio. Bueno, la realidad mixta nos permite aumentar esas posibilidades. Esta realidad mixta va desde entornos reales a un continuo que pasa cada vez más por la digitalización del entorno. Este continuo, surgiendo de la realidad en vivo, pasa por la realidad aumentada, en la que se incluyen objetos virtuales en la realidad. La araña no está en mi mano, pero yo, si miro a través del dispositivo de realidad virtual o a través del móvil, veo la araña en mi mano. Y eso hace que mi cerebro considere que esa araña, interprete que esa araña está en mi mano. La virtualidad aumentada, en que el entorno en el que estoy está totalmente digitalizado, pero una parte de mi cuerpo, por ejemplo las manos, mis manos aparecen en ese entorno y me permiten interactuar con él. Esto es una tecnología que se está utilizando, por ejemplo, en museos. Y finalmente la realidad virtual. En la realidad virtual todo es simulado, absolutamente todo es simulado, y nosotros nos convertimos en un avatar dentro de esa simulación y generamos lo que se llama sentido de presencia y tenemos la sensación por la interacción con el entorno que estamos en ese entorno. Al fin y al cabo, insisto, estos son metodologías que nos aportan herramientas diversas de trabajo con nuestros pacientes. ¿Qué ha pasado para que estemos aquí? Bueno, en primer lugar, un desarrollo que empezó en la última década de los 50, continuó a principios, mediados de los 60 y sufrió una primera disrupción a finales de los 80, principios de los 90. Las primeras máquinas de realidad virtual eran máquinas muy pesadas, una tecnología, un software muy caro y muy complejo y muy pesado. Esta que veis del 65 también la llamaban espada de Damocles, por el peso que tenía y por el hecho de que colgaba del techo y te ponías el casco, digamos, un casco que colgaba del techo sobre tu cabeza. En la disrupción del 90, lo que sucedió es que apareció una máquina ya viable económicamente, portable, como veis, incluso con un guante que acompañaba, que permitía la interacción. Era una máquina que estaba conectada físicamente a ordenador, todavía hay que funcionan conectadas a ordenador, pero que ya permitía el desarrollo de entornos y de interacciones bastante interesantes. Eso abrió el campo de la realidad virtual a la investigación. Esa investigación, fijaos cómo ha crecido en los últimos años. Mirad cómo ha habido un crecimiento que prácticamente tiene una curva exponencial y esto es muy relevante para el ámbito en el que estamos, el ámbito de la clínica, el ámbito de la salud mental. Todos estos estudios son aplicaciones a salud, no solamente a salud mental, a salud, pero muchas de ellas son exclusivamente dirigidas a salud mental. Esto lo que nos proporciona es evidencia empírica. Nos proporciona casi 20 años de, bueno, casi no, más de 20 años de evidencia empírica de estudios en realidad virtual, en relación a si la tecnología puede ser, esta metodología puede ser útil, pero también en relación a protocolos de utilización de la realidad virtual, protocolos cerrados para determinadas patologías. Y eso para nosotros creo que es un gran avance y es de suma importancia. El saber que esta metodología
tiene una validez, no solamente es un juguete, no solamente es eso, una herramienta, sino que está o cuenta con validez empírica por todas estas investigaciones que se han hecho durante los 20 años, estos últimos 20 años, y además que se sigue haciendo, porque sigue siendo un campo de investigación tremendamente fructífero. Bien, entonces ya tenemos el hardware, tenemos la investigación. ¿En qué ámbitos se ha investigado más y se está investigando más en realidad virtual aplicado a la salud mental? En lugar, adicciones, especialmente en el craving, en el tratamiento o en la técnica de cue exposure, de exposición por llaves, de exposición por estímulos discriminativos, para trabajar el aspecto del craving. Hay algún estudio que va más allá, pero sobre todo la mayoría de estudios en adicciones van en este ámbito. En trastornos psicóticos, especialmente en psicosis de tipo paranoide, para entrenar a la persona a ser capaz de discriminar mejor las alucinaciones, específicamente, sobre todo las de tipo paranoide, y para entrenamiento en habilidades sociales. En el ámbito del dolor, en dolor crónico y en dolor agudo. Aquí el ámbito en el que se ha hecho muchísimo trabajo es, por ejemplo, en quemados, en agudo, en procedimiento de distracción del dolor en quemados. Pero también cada vez más hay investigación en intervenciones en agudos y en pacientes crónicos. Alguien, por favor, discúlpame, pero por favor, ¿alguien tiene el micro abierto? Por favor, mirad de cerrar los micros para evitar este tipo de interferencia que oye y es un ruido de fondo que puede después molestar la fácil comprensión de lo que vamos hablando. Trastornos de la conducta de alimentación. Aquí tenemos básicamente dos ámbitos importantísimos de trabajo. Uno es la distorsión de la imagen corporal, con el trabajo con avatares, identificación de la propia imagen corporal y de esa distorsión en relación a lo que yo creo que tengo, cómo soy y realmente lo que soy. Y la exposición en prevención de respuesta en tratamiento de anorexia con alimentos prohibidos. En depresión también se está empezando a hacer bastante investigación en el ámbito de la realidad virtual. Aquí el foco es lo que se llama embodiment, que es el hecho de convertirme en un avatar, generar la sensación de que estoy en un avatar y después generar, por ejemplo, el distanciamiento emocional mío en relación a mi persona porque estoy dentro de un avatar e incluso establecer diálogos como con tercera persona para separarme de esa tristeza, de esa respuesta emocional y de esa manera entender y ver desde fuera cómo me siento y poder de esa manera cambiar parte de estos sentimientos. En autismo, en trastorno del espectro autista, especialmente lo que es entrenamiento en habilidades comunicativas, en detección de estímulos para iniciar conversaciones, para parar conversaciones, para cursar sobre determinadas temáticas. También se ha hecho bastante investigación. Y finalmente, el campo estrella, el campo en el que se ha hecho sin duda más investigación y el campo con mayor evidencia empírica es el de los trastornos de ansiedad. En todos ellos. Sí que es verdad que hubo un tiempo en el que las fobias se llevaban la palma, pero lo cierto es que en todos los ámbitos, en todos estos ámbitos de trastornos de ansiedad, de trastornos del miedo, hay mucha investigación. Y eso muy probablemente es porque la terapia de exposición en realidad virtual, que es estrategia común en la intervención de todos estos tipos de trastorno, se adapta muy bien a la realidad virtual y además ha permitido la investigación, ha permitido el control de variables y ha permitido obtener una gran evidencia empírica en relación a que esta técnica y la aplicación de esta técnica mediante esta modalidad tiene ya un claro soporte empírico y recomendación incluso de los principales actores y guías a nivel internacional, tipo las NICE, las guías de la APA, las guías que
también desarrolla nuestro Sistema Nacional Sanitario, ya incluyen la realidad virtual en forma de terapia de exposición como técnica con evidencia empírica para poder ser utilizada con todas las garantías. Bien, pues estos son los ámbitos de psicopatología en los que hay más investigación y más aplicativos, más herramientas para poder trabajar con ellas. Ciertamente, de todos, como os decía, las que tienen que ver con los trastornos de ansiedad, atención, son los que más herramientas también tienen a nivel comercial. Estas otras, las que están en la parte central y derecha de la pantalla, tienen mucha investigación, pero todavía menos aplicativos a nivel comercial. Bueno, pues teníamos desarrollo de hardware, tenemos la investigación, pero nos faltaba un elemento central, que era que fuese comercial, es decir, que fuese accesible al público y entre el público a nosotros, a los profesionales de la salud mental. Eso es lo que pasó a partir de 2010, con la entrada de Oculus como empresa y posteriormente la entrada de Facebook en el mercado. Lo que hacen es dinamizar la aparición de hardware accesible, económico, potente para poder utilizar entornos virtuales, obviamente no ligado a la salud mental, ligado a los juegos y ligados al cine, pero nos da igual. Nosotros ya nos va bien porque eso nos reduce costes de hardware, nos permite desarrollos de software mucho más rápidos porque se desarrollan frameworks, se desarrollan estrategias de producción mucho más eficientes y rápidas y eso ya nos va bien. También que fijaos cuál es la previsión en cuanto a inversión en este tipo de tecnología para los próximos años. Insisto, esto no es inversión en realidad virtual ligada a la salud mental. Ojalá. Está ligada a todos los ámbitos, pero esto nos hace hacer pensar que nosotros nos podremos beneficiar como profesionales de esta tecnología de una forma más barata y más económica. En definitiva, hemos pasado en pocos años, es decir, de los 90 a ahora, de esto, un equipo pesado, con cables, poco autónomo, con gráficos también muy pesados y con muy poca semejanza o difícil semejanza a la realidad, hemos pasado a esto, a equipos de realidad virtual portátiles, con plataformas de control también portátiles, móviles, muy maleables y que además pueden incluir sistemas de monitorización de respuestas tanto subjetivas del paciente como objetivas o, bueno, más que objetivas, fisiológicas del paciente. Y aquí es donde estamos en estos momentos. Esto no es ciencia ficción ni está en los despachos de determinados grupos de investigación. Esto está en las consultas de los psicólogos. Cada vez las nuevas tecnologías nos aportan más herramientas. Aquí tenéis un ejemplo de las herramientas que actualmente ya están en el mercado, que cualquier psicólogo puede contratar y puede utilizar en sus visitas, en evaluación y en intervención, en ámbito clínico y en ámbito educativo, en tercera edad, en muchísimos de los campos en los que trabajamos. Y esto ya es una realidad, son herramientas accesibles en salud mental. ¿Qué tiene Sayus? Después Marcos lo enseñará con más detalle, pero como veis tenemos preses, tenemos cajones rellenos de herramientas. Cada uno de estos apartados tiene después dentro herramientas para trabajar o bien con determinados trastornos o bien con determinadas técnicas. Podemos trabajar técnicas de relajación, podemos trabajar EMDR, podemos trabajar desensibilización sistemática, podemos trabajar exposición, podemos trabajar aceptación y compromiso y especialmente mindfulness, podemos trabajar psicoeducación, todo ello dentro, a través de estas herramientas que nos ofrecen las plataformas digitales.
Por favor, recordad el tema de los micros, mirad si podéis mutearlos, por favor. Aparte de la herramienta en sí, es importante que cuando decidáis, o considero que es importante, que cuando decidáis adquirir, utilizar una de estas herramientas, exijáis a la empresa no solamente la herramienta en sí, sino estos aspectos que veis aquí, aspectos relacionados con formación. Disculpad, ¿podéis mutear los micros, por favor? Que se oye una radio, un ruido de fondo que distorsiona mucho la comunicación. Muchas gracias. ¿Qué tenéis que pedirles? Formación, manuales de uso, webinars, como el que estamos haciendo ahora, formaciones presenciales. Todo esto tenéis que exigirlo dentro del propio producto. Es la forma en que podéis saber utilizar mejor la herramienta. Y de esta forma sacaréis más partido de la herramienta. Y parece que está funcionando. De esto que os digo en cuanto al desarrollo del software, del hardware, de la formación, nos está permitiendo llegar a todos estos ámbitos, tanto privados como públicos, a nivel estatal, europeo y, como veis, cada vez más a nivel mundial. Es una herramienta versátil, que está en diferentes idiomas y que, por tanto, puede utilizarse con muchas técnicas y se está expandiendo a nivel global. Además de la formación, tenéis que pedirnos a las empresas que trabajamos en esto investigación. Es decir, no solamente que la herramienta esté bien desarrollada, sino cómo utilizar esa herramienta dentro de protocolos, qué entornos virtuales puedo utilizar dentro de determinados protocolos de intervención, sea en claustrofobia, en agorafobia, en trastorno de déficit de atención. Esta diapositiva o el contenido de esta diapositiva y de las publicaciones surgidas a partir de esta investigación la tendréis accesible, está accesible a través de la web de SAIUS, pero también si os interesa os la pasarán a través del propio chat para que podáis ver qué tipo de investigación se está haciendo y qué resultados de momento a nivel de publicaciones, comunicaciones orales y pósters en congresos ya se han presentado. Pero la investigación ha de ser una pata esencial de el desarrollo de estas herramientas. Si estas cuatro patas están, entonces hay una herramienta útil y aplicable. No basta que haya desarrollo, investigación, también tiene que haber un precio competitivo, ¿de acuerdo? Además no basta que me compre la herramienta, sino que me enseñen a utilizarla, que me tengan formado, que me aporten esa parte añadida, ese valor añadido de este tipo de producto. Si están estas cuatro cosas, el producto es más fácil que podáis utilizarlo de manera aplicada. Una pequeña puntualización final. Los entornos, nuestras herramientas se desarrollan basándonos en la evidencia empírica, en aquellos entornos, en aquellos estudios que ya han demostrado, en aquellos protocolos de evaluación e intervención que ya han demostrado eficacia. Eso nos lleva a un diseño, un documento de diseño del producto. Ese documento de diseño después es el que los, digamos, técnicos, los informáticos, desarrollan y se convierte en un producto que os enseñamos a utilizar mediante las formaciones y que procuramos que se utilice para investigar, para ver qué mejores aplicaciones, qué mejores utilizaciones pueden hacerse de él, de nuevo para transmitiros a vosotros formación y uso adecuado del producto. En definitiva, como os decía, herramientas. Herramientas que están en vuestra mano, que ya son una realidad, pero que no dejan de hacer que seáis vosotros los protagonistas. Las herramientas solo son herramientas. Si no las usáis adecuadamente, si no las usáis con un sentido terapéutico, ligada a objetivos
terapéuticos, esas herramientas no hacen nada. Incluso pueden hacer más mal que bien. Entonces, vosotros como profesionales de la salud seguís siendo los protagonistas, los que tenéis que usar esas herramientas y usarlas adecuadamente para que eso repercuta en beneficio de vuestros pacientes. Muchas gracias por la atención. Os dejo con Marc, espero que os haya ayudado y espero que después pueda resolver las preguntas que tengáis en el turno de preguntas. Marc. Aquí estamos yo, Miguel. Dejo de compartir la pantalla para que puedas hacerlo tú. Perfecto. Venga, hasta ahora. Hasta ahora. Vale, perfecto. Bueno, muy buenas a todos. Yo os voy a hacer un poquito ahora la parte más práctica de Sayus. Entonces voy a compartiros la pantalla para que empecemos a ver un poco cómo funciona esto. En primer lugar, ¿no? Vamos a ver, antes de nada, el material que vamos a utilizar, en concreto nuestros pacientes para poder tener la experiencia de realidad virtual, ¿no? Que no es otra cosa que simplemente un teléfono móvil que tengo aquí, junto con las gafas de realidad virtual y finalmente el marcador de biofeedback. Aquí lo veis. Entonces, por un lado, tenemos este material que será colocado en el paciente, en los ojos del paciente, junto también con unos auriculares para combinar estímulo visual y auditivo. Y luego tenemos lo que estáis viendo en pantalla. Lo que estáis viendo en pantalla es nuestra pantalla de trabajo, es decir, desde donde trabaja el psicólogo y desde donde nosotros vamos a tener el control de las diferentes variables, de cómo queremos que sea la exposición y, por supuesto, también de los registros de la ansiedad que vamos teniendo por parte del paciente mediante el biofeedback. Es decir, el biofeedback lo que nos proporciona es la respuesta galvánica de la piel y, a fin de cuentas, no va a ser otra cosa que una medición del nivel de ansiedad que va teniendo el paciente durante la sesión. Vamos a ir viendo que esto nos permite varias cosas, como por ejemplo identificar cuáles son las variables más críticas que producen más ansiedad para, por ejemplo, afrontar especialmente en sesiones posteriores, o bien simplemente para hacer una comparativa, por ejemplo, de la primera a la cuarta sesión. Si estamos haciendo un buen camino, estamos haciendo una buena sesión, tendremos que ver una progresión positiva, es decir, un descenso de los niveles del biofeedback y también de las unidades subjetivas de ansiedad. Si esto no pasa, por lo menos nos puede servir también como un indicador de que tenemos que cambiar un poco el rumbo de la terapia y buscar otra manera porque no estamos obteniendo resultados. Pero a fin de cuentas, no es otra cosa que un indicador de cómo nos está yendo la terapia objetivo, con lo cual es extremadamente útil en este caso, ¿no? Y bueno, para loguear los ensayos simplemente es cuestión de tener la aplicación instalada en el teléfono y acceder por un lado por el teléfono y por otro desde el ordenador. Como veis ahora ya se ha iluminado la pantalla, ahora mismo ya tenemos acceso, ¿no? Y entonces esto es, digamos, lo que podemos encontrar una vez accedemos a Sayus, ¿no? Este es el menú principal y vamos a echarle un pequeño vistazo. Por un lado, tenemos en primer lugar las fobias específicas, ya lo veis aquí, ¿no? Acrofobia, miedo a volar, ansiedad social, miedo a las agujas, ansiedad generalizada, miedo a los animales, bajamos un poquito más, miedo a conducir. El TOC, que en este caso es un TOC para el TOC con obsesiones de contaminación, es un entorno de baño público, en el cual vamos haciendo sobre todo técnica de prevención de respuesta. Después tenemos el entorno de miedo a hablar en público, ansiedad a los exámenes, agorafobia, miedo a la oscuridad, claustrofobia. Luego entornos como el mindfulness o la relajación, que tienen diversa aplicabilidad. El entorno de distracción, que se utiliza sobre todo, como ha comentado Joan Miquel, ¿no? Pues para distracción al dolor en algunos casos y en otros casos también se utiliza para un tratamiento de mejora de atención selectiva y memoria de trabajo para lo que son especialmente los pacientes con TDAH. Después tenemos el entorno de MDR. Estos que veis aquí de ansiedad, agorafobia, pánico y estrés son entornos psicoeducativos, es decir, pensados sobre todo para una primera sesión explicar un poquito qué es el trastorno, cuáles son las bases biológicas del mismo, bueno, básicamente comprender al paciente un poco cuál es la patología que tiene y cuál es el tratamiento que seguiremos. Y finalmente tenemos la última incorporación, que es el de desórdenes alimenticios. Entonces, ahora os voy a poner un pequeño entorno de ejemplo, pero sobre todo cabe destacar, y ahora lo vamos a ver, que cuando yo abro una de las opciones, digamos que no es una opción única, ¿no? Es decir, aquí vemos, por ejemplo, abrimos la acrofobia, tenemos varias opciones, como veis, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos 3 entornos virtuales, Nueva York, Barcelona y el entorno del ascensor, y luego tenemos la opción también de utilizar vídeos reales en 360.
Entonces, bueno, existen las dos opciones. Particularmente yo sí que recomendaría los vídeos de realidad virtual, por el hecho sobre todo de que son moldeables, es decir, podemos adaptarlos a lo que vaya necesitando el paciente utilizando las diferentes variables disponibles y tratando un poquito también de ir paso a paso respecto a las necesidades del paciente, ¿no? Bueno, un vídeo 360 al final no es un vídeo, no es otra cosa que un vídeo real que empieza y acaba, mientras que el vídeo virtual al final la experiencia va a ser totalmente personalizada y nosotros decidimos cuándo dar el siguiente paso, cuándo no, cuándo introducir quizá una variable más ansiógena o cuándo, por ejemplo, introducir una terapia de relajación. Es decir, va totalmente a nuestro criterio, que en mi opinión pues, es una gran ventaja, ¿no? Entonces, vamos a ver, por ejemplo, el vídeo del ascensor. Si lanzamos escena, una vez hecho esto, importante remarcarlo, ahora sí es el momento de poner el equipo a punto. Es decir, básicamente colocar, como veis aquí, ¿no? El teléfono en las gafas y después, aquí, veis aquí en la salida de auriculares del teléfono, colocaremos el biofeedback. Entonces, el biofeedback tiene aquí, como veis, una pequeña salida que está pensada para después conectar los auriculares para que el paciente tenga tanto estímulo visual como estímulo auditivo. En caso de que hagáis esto, es importante remarcar que en la plataforma tenemos también un medio para enviar mensajes escritos, que de hecho es lo ideal para no romper la inmersión del paciente en ese momento, ¿no? Lo que estáis viendo en pantalla, básicamente, antes de empezar, simplemente el título de la sesión, es decir, si queréis poner algo especial, yo suelo ir con sesión 1, 2, 3, 4, etcétera, el paciente con quien vamos a tratar y luego el componente descriptivo, simplemente si queréis poner alguna cosita de lenguaje no verbal, algo que queráis destacar en ese momento, anotarlo para que quede registrado en el informe del paciente que posteriormente, al finalizar la sesión, la aplicación va a generar automáticamente. Esto también es importante remarcarlo porque vais a tener cada sesión que hagáis organizada por paciente, por número de sesión, para poder hacer lo que estamos hablando anteriormente, evaluar sobre todo la progresión de nuestro paciente, cómo está yendo y también identificar ciertas variables, ¿no? Una vez le damos al OK, ya tenemos aquí nuestra pantalla de trabajo, ¿no? Entonces, explicar brevemente lo que vemos aquí. Esta pantallita de aquí es lo que va a estar viendo el paciente en todo momento, que lo vamos a tener disponible. Aquí, en esta siguiente pantalla contigua, lo que tenemos es el gráfico del biofeedback que vamos a ir recibiendo, que por cierto voy a conectar. Y aquí debajo lo que tenemos son las unidades subjetivas de ansiedad. Es decir, esto es muy importante para irlas complementando con las medidas del biofeedback. Lo que hemos hecho toda la vida, ir preguntando al paciente cómo te sientes del 1 al 10, lo seguimos tomando como registro y a la vez lo complementamos con el biofeedback. Lo que seguramente vamos a encontrar, porque es lo que se encuentra normalmente, es que la variable subjetiva sea notablemente superior a las reportadas por el biofeedback, ¿no? Esto también, por ejemplo, nos puede ser de ayuda si lo que queremos es hacer ver al paciente, por ejemplo, que gran parte de tu ansiedad tiene más componente cognitivo que fisiológico, ¿no? Entonces, es una pequeña ayuda también para tomar de conciencia. Entonces, el biofeedback, ¿dónde se coloca? En la mano no dominante del paciente, es decir, en la mano en la que no escribe, en estos dos dedos de esta manera. Una vez hemos hecho esto, le damos al play. Vale, entonces, lo que estamos viendo ahora mismo es lo que está viendo el paciente en este momento. Vamos a centrar la vista. Ahora, ¿lo veis? Aquí, por ejemplo, estamos en un ascensor con suelo de cristal. ¿Veis? Si yo voy moviendo las gafas, se va viendo lo que está viendo el paciente. La calidad no es la misma, evidentemente, que la que está viendo el paciente, pero de todas maneras, ahora os pondré después un vídeo para que veáis cómo lo ve el paciente. La gracia de esto, por ejemplo, es el cambio de variable, lo que os comentaba. Por ejemplo, ya le doy aquí al botón de plataforma y ya cambia el entorno y se convierte en una plataforma, ¿no? Según también las necesidades del paciente en cuestión. Entonces, ¿qué podemos hacer? A partir de aquí, evidentemente, vamos a ir preguntando, por ejemplo, al paciente cómo se siente, ir tomando, por ejemplo, las medidas subjetivas de ansiedad, pero aquí digamos que es cuando nos toca a nosotros, en función de cómo veamos el paciente, llevar la sesión de una manera u otra. Por ejemplo, en este caso, ¿no? Hacemos y aquí vemos como si tocamos la variable de distancia nos vamos a acercar más al cima, ¿no?
Y aquí lo veis en la pantalla como estamos más cerca del top. Del mismo modo, por ejemplo, podemos hacer subir de nivel al ascensor. Aquí vamos viendo todo el movimiento del paciente mientras vamos subiendo. En algunos casos, por ejemplo, tenemos la opción de también generar una avería. Esto, como ya os he dicho, irá en función sobre todo de las necesidades del paciente y de cómo vaya transcurriendo la sesión. Este modo lo podemos desactivar en cualquier momento y continuar la sesión normalmente, por ejemplo, terminando la subida. Entonces, básicamente lo que podemos hacer es esto que veis aquí, es decir, ir modificando las diferentes variables en función de lo que vaya necesitando el paciente. Por ejemplo, ahora sí que me gustaría poneros, para que veáis más que nada la calidad de lo que de imagen, ¿no?, que percibe el paciente, un pequeño vídeo. En este caso, por ejemplo, será el de miedo a hablar en público. Ahora continuaremos con la explicación, pero para que veáis, digamos, lo que estaríamos viendo en caso de ser el paciente, ¿no? En este caso, por ejemplo, lo que estamos viendo es el vídeo de hablar en público. Se empieza normalmente aquí, como es esperando la ponencia. Aquí, por ejemplo, ya estamos en el atril y aquí, por ejemplo, una de las variables que pudiéramos tocar es lo que vemos ahora, ¿no? Uno de los avatares, por ejemplo, se levanta y realiza una pregunta. A continuación, lo que vamos a ver es que se levanta, por ejemplo, una persona del público y se marcha, ¿no? Es decir, aquí, sobre todo, en este caso concreto, lo que jugamos es con los distractores, ¿no? Tratar de que la persona que tiene miedo a hablar en público se enfrente a todo lo que le podría pasar, ¿no? Aquí, por ejemplo, vemos que se marcha la persona del público, pero podemos utilizar, por ejemplo, que suenen risas, que haya algún bostezo de alguien de parte del público, aplausos como veis ahora, por supuesto, pero básicamente es ir jugando con estas variables. Del mismo modo, en este entorno, con todos los demás. Por ejemplo, aquí tenéis el entorno de miedo a volar, ¿no? Este es uno de los primeros entornos que trabajamos. Aquí, por ejemplo, nos visualizamos en el avión, pero hay que tener en cuenta que, por ejemplo, esta misma experiencia la podemos empezar directamente en casa, por ejemplo, para trabajar la ansiedad anticipatoria, hacer todo el recorrido en taxi, ir a la puerta de embarque y posteriormente ponernos donde estamos ahora.